El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que va a mostrarnos la importancia de creer con toda la fuerza en Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor con el Salmo 112. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandamientos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer, El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo. Y aún mira con burla a los enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a ver el tema que se llama Jesús ayuda a los necesitados. Vamos a descubrir cómo es necesaria la fe si queremos ver los milagros de Dios. Muchas veces nosotros pedimos un montón de milagros a Dios, cosas que solamente Dios puede hacer. Y sin embargo nos falta la fe, y por eso es que Dios no actúa en nuestra vida, porque lo que le pedimos dudando, desconfiando, ¿sí? Y hoy vamos a ver lo que se necesita para que Dios haga milagros. Por eso, miren, sabemos que Jesús en la Sagrada Escritura hizo muchos, pero muchos milagros. Pero en cada uno de esos milagros, Jesús pedía fe. Así que vamos a iniciar con el primer milagro que hizo Jesús. Miren, es sorprendente cómo este primer milagro Jesús lo hace en un ambiente festivo, en una boda. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Miren, Jesús dice aquí que tenía 3 días que había comenzado su vida de misionero. Todavía la gente no creía en él como el Mesías, como el Salvador, como Dios que es, ¿sí? Lo veían como un gran profeta, alguien que habla súper lindo, nos gusta cómo enseña, pero de eso a que sea el Mesías, la gente todavía no lo creía. Incluso ya tenía discípulos, ya traía discípulos los primeros, pero aún ellos todavía no habían creído en él como el Dios con nosotros, el Emmanuel. Miren, vamos a ver que Jesús entonces dice que tenía 3 días cuando se celebraba una boda en Caná de Galilea. Obviamente que a Jesús ya lo tenían invitado desde antes, y por más que sí ya había empezado su misión, ya traía a sus discípulos, sin embargo, Jesús cumplió con su palabra y fue a esa boda que ya tenía el compromiso. Así que dice aquí: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa, con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí encontramos el vino, ¿sí? Como algo fundamental en una boda. De hecho, para los judíos, el vino era infaltable. Cuando el vino faltaba, lo que hacían los judíos era que en ese tiempo se daba de tomar como en jarritos de greda para las bodas. O sea, como nosotros cuando sacamos las copas lo más fino, ¿sí? Cuando es una boda o un acontecimiento especial. Bueno, en ese momento de las bodas se daba de beber en esos jarritos de barro o de greda, ¿sí? Y cuando se acababa el vino, ese era un signo de maldición, para indicar que se había acabado la fiesta, que hasta ahí llegaba la bendición. Rompían esos jarritos de greda, los tiraban en el suelo, los pisaban y se iban, ¿sí? Como signo de que yo estoy maldiciendo esa unión, porque el vino, recordemos que para los judíos era muy importante, o sea, tenía un significado, significaba 4 cosas que para nosotros son lo más importante, ¿no? El vino significaba el amor, ¿sí? Por eso se acabó el vino, quiere decir que esta pareja que va empezando, que recién están casándose y ya no tienen amor y va a faltar el amor, entonces esa no va a ser vida, ¿sí? Así que el amor era uno de los signos del vino. El segundo signo que representaba el vino era la vida. Pero cuando decimos nosotros, esto ya no es vida, o cuando decimos, esto es vida, o sea, el vino significaba la vida longeva, la vida bien vivida, y también significaba la alegría, ¿sí? Era el tercer significado, la alegría y la esperanza. Podríamos decir las 4 cosas fundamentales para la vida: alegría, vida, amor y esperanza. Imagínate, esta unión, esta pareja va empezando y ya les falta la esperanza, el amor, la alegría y la vida. No, entonces yo no estoy de acuerdo en esta unión, porque era como un mal augurio el que faltara el vino. Así que rompían las jarritas de greda y se iban, como indicando que no bendecían esa unión, la maldecían. Todo acababa en un desastre, incluso la pareja ya no quedaba ni siquiera unida, o sea, cada quien por su lado, porque no habían recibido las bendiciones. Y por eso es que el vino, recordemos que el vino también Jesús lo va a usar para la institución de la Eucaristía. Jesús, por el significado tan grande que tiene el vino, inclusive va a transformar su sangre en el vino, o más bien dicho al revés, el vino en su sangre. Y bueno, en la Biblia hay muchos textos que hablan acerca de la importancia del vino. Este es uno de ellos, ¿no? Y la Virgen María es la mujer atenta, servicial, que es la que se da cuenta que falta el vino. En las bodas comúnmente había un encargado de la fiesta, ¿sí? Y ese encargado de la fiesta no se había dado cuenta que faltaba el vino, ¿sí? La que se dio cuenta fue la Virgen María. La mujer atenta. A la Virgen siempre la vemos sirviendo. Por más que ella también era invitada, no es que era la dueña de la fiesta, no. O sea, ella también era invitada y sin embargo a ella la encontramos siempre atenta a las necesidades de los demás. La Virgen María, hermanos, no hace milagros, ¿sí? Ella va y le dice a Jesús, hijo, no tienen vino. Muchas veces nosotros creemos que la Virgen hace milagros. No, la Virgen hace lo que hizo en esa boda, intercede. Pero claro que su intercesión es tan potente, es tan fuerte, porque son ruegos de una madre. No es lo mismo que a ti un amigo te diga, oye, ¿me puedes hacer un favor? A que te lo diga la mamá. En la boca de la mamá es como una orden, porque los ruegos de una madre es una orden. Y la Virgen le dice a su hijo, no tienen más vino. O sea, ya te puedes imaginar en qué se va a acabar todo esto. Eso le está diciendo la Virgen. Jesús dice, no ha llegado mi hora, o sea, no hay quien crea en mí. Por eso Jesús dice, no ha llegado mi hora, porque aún la gente no cree en mí. Y para hacer los milagros se necesita fe. Así que no hay quien cree en mí porque no ha llegado mi hora. Así que no voy a hacer ningún milagro. Sin embargo, miren cómo la audacia de la fe de la Virgen es tan grande,
que ella se pone con la fe. O sea, si a esa pareja les falta la fe, si a todos los que están en esa boda les falta la fe, la Virgen dice a Jesús, aquí está mi fe. Y por eso voltea y les dice a los que estaban sirviendo, hagan lo que mi hijo les diga. Ahora mi hijo les va a decir lo que van a hacer, ¿sí? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacerlo nada más, ¿sí? Ustedes tienen que obedecer y Jesús va a hacer el milagro. Por eso les dice, hagan lo que mi hijo les diga. Y miren, hermanos, qué importante de verdad, porque a veces nuestra fe es tan pobre, es tan poca, que no alcanza para el milagro. Y nosotros necesitamos el milagro. Y si le pedimos a la Virgen que ella se ponga con su fe, que ella nos complete la fe que a nosotros nos hace falta, entonces se realizan los milagros. Entonces realmente, queridos hermanos, podemos ver la obra de Dios manifestada, ¿sí? Miren cómo ahí Jesús actuó porque se apoyó en la fe de la Virgen. Es la única que creía en ese momento en Jesús como Dios verdadero, como aquel que podía hacer los milagros. Porque recordemos, solo Dios, los judíos lo sabían muy bien, solo Dios puede hacer milagros. Y Jesús es Dios, y por eso la Virgen recurre a Él, ¿sí? Y miren, qué gran milagro, ¿sí? Solamente se dieron cuenta del milagro, a pesar de que era tan grande, los que servían, los que obedecieron, los que siguieron el consejo de la Virgen. Ellos son los que se han dado cuenta del milagro. Miren, hermanos, si nosotros no hacemos lo que Jesús nos pide, nunca vamos a ver ningún milagro. Los milagros se dejan ver cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos pide. Si somos tercos, si somos rebeldes, si somos groseros, si tenemos a Dios abandonado o por allá en un rincón de nuestra vida, no vamos a ver los milagros de Dios. El verdadero devoto de la Virgen es el que sigue su consejo. Y el consejo de la Virgen María siempre será, hagan lo que mi hijo les diga. Ese es el consejo de una madre. Y miren cómo aquí encontramos en este versículo 11, esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La Santísima Virgen María es la que fortalece la fe de los discípulos. Por eso, hermanos, buscar su intercesión es crecer en la fe, porque la Virgen fortalece la fe de los que seguimos a Jesús. Así que hay que amar mucho a María, sabiendo que ella no hace los milagros, pero su intercesión son ruegos de madre. Así que es como si fuera una orden para Jesús. Nosotros podemos decidir, no, yo puedo ir directamente con Jesús. Bueno, ve directamente con Jesús. O aquellos que decidimos decirle a la Virgen, no, yo no quiero ir directamente con Jesús. Yo quiero ir acompañada de la Santísima Virgen María. Yo quiero ir acompañada de mi madre, la Virgen. Así que esta decisión me parece que es la mejor, ir acompañada de la Virgen, porque Jesús jamás nos cerrará la puerta si llegamos con su madre, la Virgen. Bien, miren, vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Este evangelio de San Mateo, capítulo 8, nos dice que Jesús calmó una tempestad. Miren, la barca, siempre que ustedes encuentren en la Biblia la palabra barca, ese significa la vida, ¿sí? Eso significa. Barca es lo mismo que vida, siempre. A ver, vamos a escuchar entonces a qué se refiere este texto. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaban. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo, «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». El Señor contestó, «¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes?». Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, «¿Pues quién será este, que hasta los vientos y el mar los obedecen?». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús está en esa barca que ya hemos dicho que significa la vida. Si Jesús está en esa barca, díganme si esa barca se va a hundir.
Esa barca no se hunde, hermanos, porque Jesús está ahí. Miren, a veces pareciera que nuestra barca, o sea, nuestra vida, la vamos a perder. Estamos hundidos, ya no tenemos esperanza, ya no hay remedio. Ya los médicos me dijeron que es muy peligroso y que no dan muchos buenos resultados, que ya está en las manos de Dios. Y miren, nosotros nos ponemos así como ya con un grito en la vida, ¿no? Qué triste, hermanos, qué triste, porque nos parecemos también a esos apóstoles, que Jesús está con ellos en su barca. Y tener claro esto, hermanos, si Jesús está contigo en la barca, tu vida no se va a hundir. Pero es que hay tempestad, hermana, pero es que miren cómo las olas. Sí, pero está Jesús en tu barca. Y si Jesús está en tu barca, no se hunde. Pero es que está dormido, no importa. No importa, hermanos. Miren, Jesús está, aunque en el momento pareciera que no lo sientes, que no te habla, que no te responde, pareciera que está dormido, no importa, pero Él está, confía, esa barca no se hunde. Aunque los problemas, las dificultades, las enfermedades, las situaciones se compliquen, Jesús está en tu barca. Y miren aquí, dice que los apóstoles, cuando sintieron la violencia de la tempestad, fueron y despertaron a Jesús. Aquí se ve las dos naturalezas de Jesús. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y como hombre sentía el cansancio, la sed, el sueño, a tal punto que, miren, Jesús estaba tan cansado que se quedó completamente dormido. Y ni porque el ruido de los apóstoles, el movimiento de la barca, no crean que era un Titanic, no, o sea, era una barca común, una barca artesanal, o sea, y sin embargo, Jesús, a pesar de todo ese escándalo de los apóstoles, pásenme el balde, bajen la vela, muévale aquí, saquen el agua, y Jesús no despertaba, estaba súper cansado. Si revisamos un poco antes, vamos a descubrir que Jesús todo el día estuvo caminando, predicando, sanando enfermos, atendiendo a la gente, yendo y viniendo. Y claro, o sea, llega el momento en que está súper agotado, el verdadero hombre. Hay gente que puede pensar, ay no, si Jesús pudo, Él pudo hacer todas esas cosas, ese sacrificio, pudo llevar ese sufrimiento adelante, claro, porque Él era Dios. Sí, Jesucristo era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y como hombre, Jesús también sentía el cansancio, la sed, el desprecio, el rechazo, como nosotros y más que nosotros, por su gran sensibilidad. Porque no es lo mismo que a ti te insulte alguien en la calle que tú no conoces, a que te insulte una persona que tú amas, un hijo, que te haga un desprecio, un hijo o la mamá. O sea, eso te cala en lo hondo. Y imagínense Jesús que ama a todos sin distinción. Jesús obviamente que sufrió mucho ese rechazo, la indiferencia, los insultos, el desprecio que le hicieron. Sí, porque Él es verdadero hombre. Y me sorprende porque aquí digo que si Jesús manifiesta sus dos naturalezas, la humana, pero también la divina, en donde Jesús dice claramente con una palabra, y bastó para que se calmara la tempestad. Absolutamente todo volvió a la más completa calma. Una palabra. Y por eso, claro que los apóstoles que estaban con Él en la barca dijeron, ¿y quién es este? ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Es Jesús y nadie más. Nadie más. Miren, hermanos, de verdad que solamente Jesucristo puede ofrecernos lo que nadie más, ¿sí? Hay seguidores de Buda, hay seguidores de cuántos personajes, que yo sigo a esto, sigo a aquel, pero lo que Jesucristo viene a ofrecer a la humanidad, absolutamente nadie lo puede dar, ¿sí? Ni John Smith. O sea, porque muchos que creen en cuántas cosas de verdad solamente son humanos, son personas. Jesucristo es el único Dios y hombre. Y miren qué hermoso de verdad, porque aquí Jesús calma esa tempestad como también quiere calmar las tempestades que hay en nosotros, ¿sí?
pero que necesita nuestra fe. Ojalá que Jesús encuentre por lo menos esa poca fe que encontró en los apóstoles. No importa que nos reprenda, que hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Pero tenían fe, aunque sea poca, pero la tenían, ¿sí? Esa fe se tiene que ir fortaleciendo, hermanos. Si nosotros tenemos poca fe como los apóstoles, porque ante los problemas y dificultades, ¿qué hacemos? ¿Vamos a orar con paz, en tranquilidad, o vamos como los apóstoles? Las dos son oraciones. Ellos se dirigieron a Jesús y esa era oración, pero con desesperación. ¡Señor, sálvanos! ¡Estamos hundidos! ¿Ven? Era oración, pero en la angustia, en la desesperación. La verdadera fe es la que se dirige a Dios, pero en la paz y en la confianza, en la tranquilidad. ¿Se dan cuenta? Veamos entonces cómo es nuestra fe. En los momentos bien difíciles, ¿cómo te diriges a Dios en la oración? ¿En la angustia y desesperación como estos apóstoles? ¿O en la serenidad, en la paz, en la confianza, en la tranquilidad? Vamos a ver el siguiente texto bíblico, hermanos, que es del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, San Marcos. Miren, esta lectura es súper larga, pero es muy interesante. San Marcos nos muestra cómo el caso de dos mujeres, ¿sí? Que justo tienen 12 años, una de edad y otra de enferma. Y estas dos mujeres que presenta el Evangelio de San Marcos tienen una relación muy importante con Jesús, ¿sí? Porque a las dos Jesús las va a sanar. Una por la fe de sus padres, otra por la fe de ella misma. Vamos a escuchar con muchísima atención del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. 5:21. Dice: cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciendo: mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó uno de los de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ello, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y le dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar,
y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el primer texto vemos a un hombre que está quebrantado totalmente. Es Jairo. Y es bien curioso, hermanos, porque si recordamos, casi todos los conflictos que Jesús tuvo fueron con los maestros de la ley, con los fariseos, con los sinagogos, con los que estaban encargados de cuidar la ley de Moisés. Y estos hombres, sí, que eran como los dirigentes del pueblo de Israel, encontramos a este hombre Jairo, que era jefe de la sinagoga. Era como, podríamos decir, aquellos que más le echaban tierra a Jesús. Y sin embargo, llegado el momento, este hombre, quebrantado porque su hija se está muriendo, lo dice claramente, ya no tiene más esperanzas. Este hombre que ahora por el interés de que se le cure la hija, no le importa ir a Jesús. Y por un lado, este hombre dice que se coloca de rodillas delante de Jesús y le suplica, le ruega, mi hija está muriendo, ven y pon tus manos para que ella sane y viva. Este hombre tiene fe en Jesús y por eso es que se humilla delante de Jesús. ¿Y por qué esperó hasta decir mi hija se está muriendo? O sea, ya no tiene más. Porque así somos, hermanos. Cuando ya vimos que en los humanos no encontramos ninguna solución, cuando ya vimos que no hay solución ni de los médicos, ni de ninguna otra persona, ni nuestras capacidades ya nos alcanzan, entonces es cuando buscamos a Dios. Qué triste, hermanos. Qué triste que no lo busquemos siempre y en cada momento de nuestra vida, sino hasta que ya sentimos que no hay solución por ningún otro medio. Bueno, pero Jairo aún con todo fue. Y lo que me sorprende más es que Jesús está dispuesto a ayudarle. Aunque le han puesto tantas trabas en su misión, aunque le han buscado tantos males, y sin embargo Jesús accede. Va a ir a ver a la hija de Jairo. Pero en que va, sí, a ayudar a la niña que tiene 12 años, se le acerca una mujer. Esta mujer dice que también tenía 12 años, pero de estar enferma. Y una enfermedad tan triste, porque miren, en ese tiempo, en esa cultura judía, si tenías pérdida de sangre, tú tenías que salir de tu hogar, de tu seno familiar. Por ejemplo, las mujeres cuando están en su periodo de menstruación, en aquel tiempo obviamente, no les permitían sentarse en las sillas, sino que tenían como una especie de cobijita doblada y se sentaban en el suelo. Y esa cobijita tenían o que quemarla o sacarla de la casa y ponerla así, doblada y muy allá en un rincón como separado de donde estaban ellos, donde estaban viviendo. Y eran tan discriminadas, o sea, porque eran tachadas de impuras cuando estaban en su periodo de menstruación. No podían tocar a las personas porque las hacían impuras, ya que tenían esas hemorragias. Y cuando la hemorragia se prolongaba por más tiempo, entonces esa mujer tenía que salirse de su casa, de su seno familiar, porque era un signo de maldición. Era una maldición para la familia. Tú vas a ser malditos a tus hijos, hijas, esposo, así que mejor salte. Y era una mujer, se nota, de buena posición, una mujer preparada, o sea, intelectualmente. Porque esta mujer mira a Jesús de lejos. A este tipo de mujeres solamente les quedaba el pedir limosna y salir con una campanita por las calles diciendo soy impura, o sea, y así para que la gente se alejara. Y si esta mujer entraba en público, o sea, había mucha gente y ella se acercaba, a ella la podían matar a pedradas porque estaba infringiendo la ley. O sea, tú vienes a hacernos aquí impuros a todos, porque tú eres una impura. Esta mujer obviamente que sufría mucho, pero cuando ella está escuchando a Jesús y que incluso lo escuchó de lejos, y sin embargo en ella surge una fe muy grande, hermanos. Una fe que le llevó a decir, si yo pudiera tocar la punta de su manto. ¿Por qué decimos que es una mujer preparada? Porque justo en la punta, en la orla del manto, es donde los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, o sea, la gente religiosa, se colocaba en una tira, ¿sí?, los 10 mandamientos. Y por eso
ella dice, si yo pudiera tocar la punta de su manto, porque ahí están escritas los 10 mandamientos, yo quedaría sana. Entonces, esta mujer dice, si yo pudiera tocar la punta, porque obviamente ella no podía acercarse donde estuviera la multitud porque la podían matar a pedradas. 1. 2, estaba físicamente muy débil. Una hemorragia de 12 años. Imagínate cuánto sufrimiento, cuánto dolor, lejos de su familia. Puede ser que ya no tenía ni ganas de vivir con esa situación que ella estaba llevando. O sea, considerada impura. Y por eso ella dice, si yo pudiera, si yo alcanzara, si tuviera la fuerza de tocar la punta de su manto, yo quedaría sanada. Esa era su fe. Y por eso es que esta mujer valiente vence cualquier situación, cualquier debilidad física, cualquier prejuicio que ella pudiera sentir o saber que le pueden matar a pedradas. Y sin embargo ella va y hace su más grande esfuerzo, acercarse a Jesús. Lo toca y su fe es tan potente que en ese minuto sintió cómo quedaba sana. Y obviamente Jesús sabe que un poder salió de él. Y comienza a mirar alrededor y dice, ¿quién me ha tocado la ropa? ¡Ay! Los apóstoles quieren ayudar, ¿sí? Maestro, pero si estás viendo cómo te apretuja la gente, ¿cómo dices que quién te ha tocado la ropa si todos te tocan? Sí, todos lo tocan, pero hay alguien que lo tocó con fe. Hay alguien que lo tocó de una manera distinta. Y miren, eso obviamente que Jesús lo sabe, lo siente. Hermanos, yo creo que nosotros también nos ha tocado ver en algunos santuarios donde está la imagen, por ejemplo, de, qué sé yo, de la Virgen, de algún Cristo. A mí me tocó conocer el santuario del Señor de los Milagros. Es un Cristo enorme, enorme que está en Tabasco, allá en México. Y este Cristo salió del mar, o sea, de un río, perdón, que está cerca de este santuario. Y el Señor de los Milagros realmente, porque es Jesucristo, ha sanado a mucha gente que ha tenido la fe para que pudieran ser sanados. Y la gente hace filas como de 3 horas para tocarlo. Sí, yo conocí a un señor, él tenía cáncer terminal. Su cáncer era tan terrible que él sabía que le quedaba poco tiempo porque ya le inyectaban morfina y estaba súper mal. Un cáncer de estómago que había sido muy doloroso y que ya estaba, él lo sabía, en las últimas. Y su hija, que era la que lo cuidaba, un día, su papá le dice, ¿sabes qué? Yo quiero prepararme para morir. Yo sé que no me queda mucho tiempo, pero quiero prepararme al encuentro con Dios. Y quiero que me lleven al santuario del Señor de los Milagros. La hija dijo, no, papá, yo no te puedo llevar porque mira, si te pasa algo, estás tan débil. Y entonces el Señor convocó a todos sus hijos y les dijo claramente, o sea, yo sé que el Señor me está por llevar, o sea, yo ya cumplí con mi misión, los vi crecer. Bueno, se despidió y dijo, y como mi último deseo es que quiero que me lleven al Señor de los Milagros porque ahí me quiero confesar, quiero que me dé el Padre la comunión, quiero prepararme para este viaje, que va a ser el último. Bien, o sea, todos se pusieron de acuerdo, eran 9 hijos y lo llevaron, nietos, hijos, todos se fueron al santuario del Señor de los Milagros porque justo iba a ser su fiesta. Fue mucha gente. El Señor dice que desde el minuto que entró en el terreno donde está el santuario, dice que se le quitaron los tremendos dolores de estómago, le dio hambre, empezó a comer de lo que todos llevaban, hasta se comió así golosinas de los niños, de sus nietos. Se sintió fuerte para hacer la fila, subió y tocó al Señor de los Milagros. Después, incluso como este Cristo lo sacaron de un río, se metió al río. La gente acostumbra a meterse al río como una forma de bendición. Él se metió al río sin ningún problema, comió de lo mejor y pensó el Señor que cuando se fuera del santuario le iban a regresar los tremendos dolores, porque incluso ya no le hacían quimios, ya que dijo el doctor que ya no había nada que hacer. Y cuando yo conocí a este caballero, era su 5º año, imagínense ustedes, de que él iba al santuario con toda su familia. Y como yo andaba entrevistando por allá a la gente que iba al santuario, de por qué iban, etcétera.
Entonces me topé con este señor y dice, hermana, yo quedé completamente sano. Llevo 5 años y mientras Dios me regale vida, yo seguiré viniendo al santuario, porque Dios fue el que me sanó. A mí no me sanó ningún médico, ninguna cuestión, ningún tratamiento. A mí Dios me sanó. Y sí, hermanos, o sea, cuando Dios encuentra fe en las personas, Él realiza los milagros. Y esta mujer tenía tanta fe que miren, hasta le robó un milagro a Dios, porque él ni cuenta se había dado quién fue. Solamente sintió que un poder salió de él porque había fe. Qué importante esto, hermanos. La mujer, cuando Jesús empieza a mirar a todos lados, ¿quién me ha tocado la ropa? Y la mujer siente que se muere. ¿Por qué? Dice que estaba temblando de miedo, porque esta mujer sabe que si la descubren y hay evidencias, o sea, ella es la mujer impura, ella va perdiendo sangre, y cómo se le ocurre meterse aquí entre toda la multitud, y tocó al maestro, ya lo hizo impuro. Esta mujer sabía que la pureza de Jesús iba a ser más grande que su impureza, y por eso ella pensaba, si yo lo toco me transmite su pureza y sana. ¿Ven, hermanos? O sea, pero por eso dice que en esta mujer, cuando toca a Jesús, inmediatamente siente que ha sanado. Imagínense lo que pasó a esta mujer, antes no le dio un infarto, porque de pronto se da cuenta que sanó y su mente rápido trabaja y dice, mis hijos, voy a poder volver a mi casa, mi esposo, mi vida, o sea, lo recupero todo porque estoy sana, cuando ya todo lo había gastado con médicos, con curanderos y cada vez estaba peor. Pero ahora ya está sana. Y todo esto se le viene a la mente cuando de pronto, ¿quién me ha tocado la ropa? ¡Ay! Y Jesús insiste y la mujer temblando de miedo. La pueden matar a pedradas. Pero ella se acerca. Ella dice, he sido yo. Y Jesús la tranquiliza diciéndole, hijita, palabra más tierna, palabra de tanto amor. Tu fe, no tengas miedo. Tu fe, por tu fe, ha sido sanada. Vete tranquila y sanada ya de tu enfermedad. Qué maravilla, hermanos, lo que puede hacer la fe. Pero acuérdense que mientras Jairo está como si fuera la ambulancia y ahí hay un tráfico, un taco, no dejan pasar, y esta mujer, y mi hija se está muriendo, y Jairo está que también se muere, o sea, quiten a esta mujer, no me entretengan al maestro, mi hija se está muriendo, y de pronto llegan de su casa, tu hija ya está muerta. ¿Para qué vas a molestar al maestro? Y Jairo se desploma. Sin embargo, Jesús lo sostiene diciéndole, no tengas miedo, solamente cree. O sea, ¿qué es lo que te toca hacer, Jairo? Creer. Y lo demás lo va a hacer Jesús. Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Lo que nos toca es únicamente tener fe. Todo lo demás lo hace Dios, ¿sí? Y la fe que se demuestra con obras, obviamente. Y entonces dice que no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan. Los demás le estorban porque es gente que no tiene fe. Gente que se empezó a burlar cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, está dormida, ¿sí? Y voy a despertarla. Así que Jesús resucita a la hija de Jairo porque Jairo tenía fe, ¿sí? Y porque Jesús es el hombre que se compadece del dolor de los demás. Bien, vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Seguimos entonces con Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Escuchamos. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarse hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿cómo se atreve a hablar así? Sus pecados son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico,
tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraban todos alababan a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me pongo a pensar en ese paralítico que ya era un hombre, por eso le perdonaron los pecados porque ya los tenía, o sea, tenía muchos pecados. Y dice que Jesús, cuando se acerca a este hombre, que como digo, ya era un hombre viejo, o sea, ya de edad, no sabemos si cuántos años, pero pecados ya tenía, y un niño no tiene tantos pecados. Y sin embargo, este paralítico dice que ya estaba acostumbrado a ser paralítico, o sea, él ya estaba en sus cuatro paredes de toda la vida. Este hombre que se había conformado ya con que le dieran de comer, y cuánta gente le dio comida, ropa, medicamentos, atenciones, porque él era paralítico, o sea, no se podía mover, y cuánta gente le hizo un montón de obras de caridad. Pero miren bien, hermanos, la obra de caridad más grande que puede existir es llevar a los hombres a Dios. La obra de caridad que a este hombre, que a este paralítico le hicieron, la más grande obra de caridad que le hicieron fueron aquellos 4 hombres que lo llevaron ante Jesús. Nosotros podemos decir, no, si una obra de caridad bien grande es darle de comer al hambriento. Sí, que bueno, esa es una obra de caridad muy importante. Darle de beber al sediento, visitar a los enfermos, en fin, o sea, las obras de caridad que nosotros sabemos. Sí, todo eso es muy bueno y santo, pero la más grande de las obras de caridad es llevar a los hombres a Dios. Hacer que otra persona crea en Jesús, porque tú como persona le puedes dar algo caritativamente a aquella persona. Sin embargo, si lo llevas a Jesús, Él le puede dar todo, incluyendo la vida eterna. Por eso, hermanos, todo lo demás, todas las demás obras de caridad son temporales y duran mientras que se acaban. En cambio, hermanos, si tú llevas a los hombres a Dios, eso les servirá hasta la eternidad. Y estos 4 hombres llenos de fe, porque solamente si se tiene fe, eres capaz de llevar a los hombres a Dios. Este paralítico por su propio pie jamás iba a llegar ante Jesús. Sin embargo, hubo estos 4 hombres de fe que lo llevaron. Así hoy, hermanos, hay muchos hombres que por su propio pie estarían como paralíticos porque nunca van a llegar ante Jesús. Necesitan hombres de fe, necesitan de tu ayuda. Y miren cómo llevar a los hombres a Dios no es fácil. Miren estos 4 hombres que tenían fe. Dice que llegó Jesús a Cafarnaúm y se metió en una casa donde hay tanta gente, ya queda chica la casa. Así que estos 4 hombres, cuando apenas se enteran que Jesús está en Cafarnaúm, corren y vamos a traer al paralítico. Y mientras que lo convencen, vamos paralítico, mira, Jesús te puede sanar. Paralítico, por favor, mira, es que si tú lo escucharas, paralítico, vamos, Él te puede sanar. No, ustedes están locos, decía el paralítico. Aquí déjenme a mí, yo aquí estoy tranquilo, ya me acostumbré, la gente me trae, la gente me hace. A veces se les olvida y paso hambre, pero bueno, siempre tarde o temprano llegan. No, paralítico, pero conoce a Jesús, vamos, acércate, te llevamos nosotros. Hasta que convencieron bueno, sí, está bien, ya, lo convencieron al paralítico. Y después, ármate la camilla. Claro que en lo que se tardaron, lleven las cuerdas, ya estaba llena la casa. El hombre de fe no mira los obstáculos, mira las soluciones, busca las soluciones y las encuentra. Miren, realmente un hombre de fe es capaz hasta de abrir el techo y bajarlo por arriba. ¿Se dan cuenta? Con riesgos de que al rato los paralíticos sean ellos porque se caen. Sin embargo, no importa. Tienen fe y van adelante. La fe nos hace ser luchadores, ¿sí? La fe nos hace insistir. La fe nos hace alcanzar lo que nos proponemos. Como esos 4 hombres de fe. Tanto que
dice que lo bajaron por el techo, quitaron la teja, el techo, no sé qué quitarían, las láminas, no había láminas, pero hicieron el boquete y por ahí bajaron al enfermo. Si no es un costal, no es una bolsa lo que estás bajando. Y sin embargo dice, por ahí lo bajaron. Intrépidos en su fe. Y Jesús dice ahí en el versículo 6, que Jesús, viendo la fe que tenían. ¿Quién tenía la fe? Pues esos 4 hombres. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Qué importante de verdad, hermanos, es nuestra fe para que otros conozcan a Dios, para que en otros se realicen los milagros. Si tú tienes fe, si hay una persona de fe, eso basta para que se realice el milagro de Dios. Ahí lo tenemos, hermanos, tan evidente. O sea, ese poder de Jesucristo lo sigue teniendo hoy día. Si tú tienes fe, Dios puede hacer grandes milagros. Realmente yo he palpado los milagros de Dios, los he experimentado en mi vida, los he tocado. O sea, yo soy testiga de que Dios es poderoso porque he visto sus milagros. Y que basta tener poquitita fe. Jesús dice, mira, si tuvieras la fe de un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, quítate, cámbiate de lugar, arrójate al mar, y se arrojaría. ¿Sí? Porque la fe lo puede todo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué la fe lo puede todo? Porque dejamos actuar a Dios en nuestra vida, si confiamos en Él plenamente. Y miren, queridos hermanos, aquí Jesús le dice primero al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. A Jesús le importa también nuestro espíritu y es lo principal. Por eso es que primero le perdona los pecados, porque para Jesucristo lo más importante será nuestra vida espiritual, pero también le sana el cuerpo, porque a Jesús le importamos todo completo, en lo espiritual y en lo físico. ¿Sí? Aunque lo más importante, repito, es lo espiritual, ya que primero le perdona los pecados y después también los sana, ¿sí? Ya que estos fariseos, criticones como nunca faltan, ¿quién es este que perdona los pecados? Solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados. Tenían razón, o sea, solo Dios puede perdonar los pecados, efectivamente. Lo que ellos no entendieron es que en la persona de Jesús está Dios, ¿sí? Asimismo, hermanos, hay muchos que no creen en el sacramento de la confesión y que llegan a decir, ¿y yo por qué me voy a ir a confesar con ese cura que es igual de pecador que yo o hasta más? Bueno, pues porque ese cura tiene el poder que tú ni otro hombre común tienen, que solamente los sacerdotes pueden perdonar los pecados porque a ellos Dios les ha dado el poder. Y por eso a Jesús lo criticaban y Jesús claramente les dijo, miren, para que vean que yo soy Dios, a ti te digo, paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo se levantó a la vista de todos, como para decir, el poder de Dios no tiene límites, ¿sí, hermanos? Y que basta la fe, incluso la fe de otros. En este caso era la fe de estos 4 hombres que lo llevaron. Así que si tienes fe, se muestra en que eres capaz de llevar a otro a la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver ahora San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Miren, no vamos a ver todos los milagros de Jesús porque no acabaríamos nunca. Bueno, acabaríamos, pero cuando ya tuviéramos 80 años. Pero vamos a ver como los más sobresalientes. O por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Jesús calmó muchas tempestades en el mar, solamente vimos una. Jesús hizo muchos milagros de resucitar muertos, de curar enfermedades, pero vimos ese pasaje de la mujer y la niña que resucitó, ¿sí? Y ahora vamos a ver una multiplicación de panes, aunque hizo más pero veamos una. En San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. A mí me llama mucho la atención este texto porque se presenta aquí a un niño, ¿sí? La generosidad de un niño y que por lo que dice aquí en la Sagrada Escritura se trata de un niño pobre. Vamos a escuchar. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias.
Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días de trabajo bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era uno de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes, y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron, de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué maravilloso este texto, que nos dice cómo a Jesús lo seguía mucha gente, sin importar el hambre, la sed, el frío, la lluvia, el polvo, el sol, no les importaba nada. Lo único que querían era seguirse alimentando de la palabra de Dios, y por eso seguían a Jesús de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. O sea, hasta donde Jesús fuera, ellos iban, porque se sentían con tanta necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y claro que se quedaron sin comer. Y se acerca Pedro y dice: maestro, despide ya a la gente. Mira, hace 3 días que nos siguen y no tienen que comer. Se van a desmayar por el camino. Y Jesús sabe que sí se van a desmayar por el camino, porque ya no tenían que comer. O sea, se alimentaban únicamente de la palabra. Y Jesús entonces les dice: denles ustedes. Uy, dice Felipe. Le dice: uy, Señor, pero ni siquiera 200 días de salario alcanzarían para darle a cada uno un pedazo. Pensemos, hermanos, supongamos que una persona gana 10,000 pesos al día. Y 200 días de salario serían 2 millones de pan, ¿sí? No alcanzarían para darle a cada uno un pedazo. O sea, ¿cómo poder decir, hermanos, que en realidad era una multitud? Se dice que eran como 5,000 personas, hambrientas, hombres, sin contar, dice, mujeres ni niños. O sea, eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Eran muchos. Y Jesús dice: denles ustedes de comer. Pero si no tenían, ¿cómo Jesús les va a decir: denles ustedes de comer? Y sin embargo, el que confía en Dios, el que se preocupa en seguirlo, el Señor lo alimenta hasta físicamente. Tanto que los apóstoles se pusieron ahí las pilas y preguntaron: ¿alguien trajo algo para comer? Y obviamente nadie dijo nada, porque eso de quién trajo algo es compártanlo ahora y nos vamos a quedar con una borona, y por eso la gente no quiso compartir. Sin embargo, no todos. Hubo un niño, dice ahí, y eso es lo más sorprendente, hermanos, porque los jóvenes tienen una característica: ser muy generosos, al punto que este joven, siendo un joven pobre, como les decía, porque en ese tiempo el pan de cebada valía 4 veces más. Por ejemplo, el kilo de cebada te costaba 1,000 pesos, ¿sí? El kilo de cebada. Pero el kilo de harina de trigo te costaba 5,000 pesos o 5 pesos, ¿sí? Si el kilo de cebada te costaba 1 peso, el de cebada te costaba 5 pesos. Obviamente que la gente pobre va a comer pan de cebada. Y justamente este joven trae 5 panes, pero de cebada. Es un joven pobre.
y trae 2 peces. El pescado, como toda esa región donde Jesús caminaba, era precisamente llena de lagos, o sea, estaba el lago de Tiberíades, el lago de Galilea, en fin, había muchos lagos. Y la gente que no tenía nada que comer decía, bueno, voy a pescar porque ahora sí que no tengo nada que comer. Y se iban a pescar. O sea, el pescado era para la gente pobre, lo comía la gente pobre, ¿sí? Y ese muchacho, ese joven, aquí lo dice como niño, sin embargo es un joven pobre. Un joven pobre, o será que tendrá 15 años, no sabemos cuánto, 13, pero que fue con la mamá y le dijo, mami, pero es que yo quiero seguir al maestro. Hijo, pero yo no tengo dinero para darte, nosotros somos pobres. Mami, pero yo quiero seguir al maestro, quiero seguir escuchándolo. Bueno, hijo, ve rápido a ver si pescas algo, te lo traes, yo mientras te voy a hacer unos panes de cebada, hijo, pues si somos pobres, no puedes llevar pan de harina, ya, pero yo llevo mis panes de cebada, porque era un joven pobre. Y ese pan del pobre, ese joven que aún a pesar de su pobreza y sabe poner todo lo que él traía en las manos de Dios, ¿sí? Lo pone en las manos de Jesús, Jesús lo multiplica y esos 5 panes de cebada hace que alcancen y que alimenten a más de 5,000 personas. Hermanos, la generosidad da mucha alegría. Yo ni siquiera me puedo imaginar la alegría tan grande que sintió ese joven cuando sus panes eran multiplicados, cuando sus panes alimentaban a tanta gente que seguía a Jesús. Y ese joven lleno de alegría, ¿sí? Y yo creo que también nosotros, hermanos, estamos invitados por Dios a decir, Señor, aquí están mis panes, aquí están mis peces. Tómalos, bendícelos, conviértelos y haz que alcancen. O sea, ¿qué significa decir, aquí están mis panes, aquí está mi trabajo, aquí está lo que yo puedo hacer, aquí está mi esfuerzo, Señor, tú haz que alcance? Y veremos cómo Dios vuelve a realizar el gran milagro y alimenta a tanta gente con la pobreza que somos, con la pobreza que tenemos, que llevamos en el corazón, que somos nosotros mismos, pero Él hará que alcance, si te pones obviamente en las manos de Dios. Y vamos a ver ahora, hermanos, la última cita bíblica. Quisiéramos continuar, pero ya se nos fue todo el tiempo. Miren, vamos a ver del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 44. Es la resurrección de Lázaro. Sabemos que Lázaro era el amigo de Jesús, que vivía en Betania. Y Jesús, cuando se sentía muy cansado de su misión, se iba a Betania, no necesitaba avisar. Allí encontraba a sus amigos. Por eso es que muchas casas de retiro llevan ese nombre, Betania, porque es el encuentro con Dios, es el descanso, es el lugar de confianza que tenía Jesús para llegar ahí sin avisar. Y Lázaro de Betania, su amigo al que tanto amaba, enfermó. Y las hermanas de Lázaro enviaron mensajeros a decirle, tu amigo querido que tanto amas está enfermo, ven a verlo. Jesús no pudo ir, se tardó todavía y cuando fue ya estaba muerto. Y Jesús le dice a los apóstoles, Lázaro ha muerto, ¿sí? Pero ahora voy allá para que todos los que no creen, ahora sí crean. Bueno, vamos a leer un poco de esta cita porque está súper larga. San Juan capítulo 11 del 1 al 44. Nos dice entonces que Jesús llega a la casa de Lázaro y cuando todavía está de camino, dice, le sale al encuentro Marta, la hermana mayor. Y Marta se quedó en la casa, María se quedó en la casa, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que donde está Jesús no hay muerte. Y miren lo que le va a pedir Marta, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. O sea, Lázaro ya estaba 4 días de sepultado, ya tenía mal olor y sin embargo Marta se atreve a hacerle una petición enorme. Si ya estás muerto, sepultado, ya lleva 4 días, ya empezó su proceso de descomposición y sin embargo Marta le dice, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir, Marta.
Y Marta le dijo, sí, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Y miren, si Marta dice sí, sí creo, ya la hicimos, porque va a haber milagro. Y un milagro, pero súper portentoso. Si Marta no cree, se pierde el milagro. Ella dijo, sí, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después en el versículo 33 dice que Marta con María, llegó María y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando Jesús ve el llanto de Marta, de María y de todos los que lo acompañaban, se estremeció en su espíritu y Jesús lloró. Jesús dijo, ¿dónde lo han puesto? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Ahí tenemos el espíritu de Jesús, un espíritu tan compadecido. O sea, Jesús realmente llora con el que llora, o sea, sufre con el que está sufriendo, porque Jesús sabe que lo va a resucitar, pero él llora al ver el llanto de María y de los que lo acompañaban, porque Jesús tiene un corazón tan noble, o sea, que realmente él se enternece, se conduele con aquellos que están sufriendo, y al punto que también llora. Y dice, en el versículo 38, dice, Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Miren, si quitan la piedra, hay milagro. O sea, ¿por qué? Porque si bien Marta dijo, no, yo sí creo, sí creo. Ok, entonces tu fe tiene que ser mostrada. O sea, a ver, muéstrame que realmente tienes fe, Marta, quiten la piedra. Obviamente que la gente que estaba ahí alrededor, empieza a decir, no, Marta, que no la quiten, ya tiene mal olor, Marta. Marta ya lleva 4 días de muerto. Y si a los 3 días ya apesta, imagínate a los 4, ¿no? Por eso la gente le empezó a decir, no, Marta, que no la quiten, ya tiene 4 días de muerto, o sea, ya tiene mal olor. Y Jesús reafirma a Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Marta hace un gesto de decir, quiten la piedra con la cabeza, o sea, pero ella da la orden, porque ella era la hermana mayor y ella tenía que decir, quiten si quitaban o no la piedra, ¿no? Y al que le guste y al que no le guste, ni modo que se aleje si no quiere oler a podrido, pero Marta ordena que se quite la piedra. Miren, hermanos, a veces nosotros decimos, no, sí creo, porque las palabras se dicen rápido, pero con tus hechos, con tu forma de vivir, con tus palabras, con todas tus acciones, en los momentos difíciles, ¿cómo reaccionas? O sea, ahí es donde se debe mostrar nuestra fe. Ahí, precisamente ahí, hermanos, es donde nosotros podemos decir si crees realmente o no. Marta dice que sí, quiten la piedra. Ella lo que pidió, que era la resurrección de su hermano, que aunque ya estaba muerto, Jesús lo podía hacer revivir, pero ahora tiene que quitar la piedra, y quitaron la piedra, ¿sí? Y después dice que, ya me perdí, dice, quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este milagro, podríamos decir, hermanos, que va a ser el último, y también fue el más sonado, el más grande. Todos los milagros son grandes, pero es que resulta que Jesús sí ya había resucitado a la hija de Jairo, pero dijeron, no está muerta, está dormida. Ya había resucitado al hijo de una viuda que llevaban a sepultar recién.
O sea, recién lo están llevando a sepultar y a medio camino iba el cortejo, Jesús lo para y lo resucita. Pero muchos decían, no estaba muerto. Pero ya Lázaro con 4 días en el sepulcro, ya oliendo mal, y Jesús lo vuelve a la vida. Eso fue el milagro más sonado, porque aparte, como Betania dice, está muy cerca de Jerusalén. Muchos judíos de Jerusalén habían ido a consolar a las hermanas, aparte porque Lázaro era súper conocido en Jerusalén y por su padre, ¿sí? Había sido como muy famoso. Entonces era también rico. O sea, Lázaro se cuenta que era de muy buena posición. Entonces por eso es que mucha gente había ido a sus funerales. y imagínense cuánta gente se enteró. Y a partir de este último milagro, los judíos estarán rechinando los dientes de odio contra Jesús, porque por la resurrección de Lázaro muchos creyeron en Jesús. Muchos supieron que Jesús era el Mesías, ¿sí? Y lo empezaron a proclamar como Mesías. Y así que dejaban a los judíos, a los maestros de la ley, para escuchar a Jesús. Bien, hermanos, esta historia continuará en el siguiente programa. Muchas bendiciones.